Todavía sigue abierto el micrófono, por favor. Giselle Varela, por favor, su micrófono. Comenzamos entonces. Habíamos conversado, ¿cierto? Habíamos hablado y quedado en las normas y lo importante de la aplicabilidad de las normas en la clase, ¿cierto? Y fuera de ella, porque eso es lo que nos va a permitir, de algún modo, poder justamente contribuir a lo que todos debemos contribuir, es la convivencia escolar. Dimos algunos tips generales de las normas de convivencia que se pueden llevar a cabo, ¿cierto? Para que efectivamente el trabajo de sala eh, se pueda llevar exitosamente. Mencionábamos, ¿cierto?, empezar las clases con puntualidad, ser respetuoso con los estudiantes, hablar en forma clara, entre otras. Este proceso nosotros lo vamos a llamar normalización. ¿Qué significa o qué entendemos por normalización? Atención, que esta probablemente es una pregunta de prueba. El proceso de normalización busca establecer justamente esas normas, los procedimientos, las conductas que todos los estudiantes debiesen tener y que van siendo reiteradas en el tiempo con tal de que vayan convirtiéndose en un hábito. Por eso que es nuestra principal preocupación que todo esto se haga dentro de un marco regulatorio para efectivamente acostumbrarse a hacer las buenas acciones que constituyen también el seguimiento de las normas. ¿Por qué es importante entonces normalizar las normas, valga la redundancia, para que los estudiantes alcancen los objetivos del currículum? Porque ya sabemos, ¿cierto?, que es importante estar muy presente en la clase, llevando a cabo todas las acciones y las normas para poder además aportar en un buen ambiente para aprender. Lo mismo que ocurre acá, ¿cierto? Existen diversos factores que favorecen que exista un buen ambiente en la sala de clases y que por tanto esto sea una posibilidad de aprendizaje mejor para y en el aula. Porque los buenos ambientes implican tener buenos desafíos o altos desafíos para los estudiantes, para que ellos sientan que son capaces y que en realidad están llevando a cabo algo importante. Conexión con los intereses de los estudiantes, por supuesto. El buen uso del tiempo instruccional, es decir, el buen uso de la clase, que la clase nos ayude a tener em, y a aprender todo lo que debemos aprender y no necesariamente en la casa, ¿cierto? La normalización entonces va a ser una inversión de tiempo. Los profesores que dedican tiempo a normalizar eh, todas las conductas de sus estudiantes, siempre desde el comienzo, van a lograr claramente un ambiente que sea propicio para el aprendizaje. Es decir, cuando nosotros le decimos en buen chileno, cuando le rayamos la cancha a nuestros estudiantes, ¿cierto? Ellos saben a lo que van a estar enfrentados con nosotros y no se encuentran con sorpresas. Eso también es un acto de transparencia frente al respeto que nosotros tenemos que tenerle también a nuestros estudiantes. Entonces, el proceso de normalización va a ser una buena inversión de tiempo, no es una pérdida de tiempo. Idealmente hacerlo siempre desde el comienzo para que vaya teniendo efectos a mediano y a largo plazo también. Esto permite establecer cuáles son las expectativas que se tiene o que tiene, ¿cierto?, el propio docente respecto de el desempeño o el desenvolvimiento de su estudiante. Bien, ¿hay otro micrófono abierto, por favor? Oh, que sí que tiene harto. El mío.
¿Cuáles son ahora los elementos necesarios para que la normalización de este proceso, cierta inversión de tiempo, suceda? Esto obviamente es un trabajo de toda la comunidad escolar, pero especialmente de los profesores, de los directivos, de quienes están dirigiendo el colegio, porque tienen que instalar un estándar que exija a todos los funcionarios y a todas las personas que están dentro de la comunidad educativa a comportarse de acuerdo a ese estándar. Y esto implica, ¿cierto?, de que tenemos que ser muy rigurosos con el saber llevar los procesos para que realmente se puedan comprender y también cumplir. He allí su real importancia. Algunos ejemplos de ello es, por ejemplo, valga la redundancia otra vez, identificar conductas y prácticas que no estén estandarizadas en el colegio y que te consideren fundamentales para la cultura escolar, como por ejemplo la formación al ingresar a la sala, procedimiento para repartir materiales o el procedimiento para ordenar y salir de la sala una vez que se termina la clase. Eh, Otro micrófono abierto, por favor, estimadas. Por ejemplo, para la formación afuera de la sala de clases, al sonar el timbre, se va a exigir una fila de mujeres y una de hombres, eso todavía en algunos colegios lo hace, ordenados por tamaño, se va a revisar la presentación personal. Si tienen comida, si la tienen que guardar, si tienen que botar algo, y llega el profesor o el asistente, ¿cierto? Y al segundo timbre se hace la entrada de clase. Esto implica que si nosotros lo hacemos sistemáticamente, es decir, siempre se define el cumplimiento, pero también el incumplimiento de esa norma que está establecida. Y el cumplirla o no cumplirla, pero sí revisarla, implica entonces de que va a tener un seguimiento. Y esto ayuda, por supuesto, a que los estudiantes tomen en serio esta regla o esta norma. Y de eso también se trata. Un momento que estoy viendo si... Ah, no, era solo lista. Está viendo en el chat si hay alguna pregunta o alguna intervención. La excep- Hay otro micrófono abierto, por favor. Bien, algunas estrategias de normalización en el aula. Porque claro, después de un trabajo en la sala de clases muchas veces es necesario hacer una pausa y de allí, ¿cierto? La fama que han tenido las pausas activas como para poder retomar la energía. Entonces siempre va a ser muy bien mirado que establezcamos una pausa, obviamente si tiene algún objetivo para mejorar la concentración o dar mayor tranquilidad, bienvenido sea. Algunas técnicas como para controlar, por ejemplo, esta fuerte energía con la que llegan los estudiantes después del recreo. Por ejemplo, ejercicios de respiración y relajación, dinámicas grupales o individuales, mímicas, aplausos dirigidos, canciones, entre otras, que usted también puede considerar pertinente para establecer nuevamente una norma conductual que nos ayude, ¿cierto?, a poder eh, establecer las normas. Recuerden que este link es de carácter automático, por lo tanto nadie acepta a los miembros de la reunión y tampoco nadie lo saca, ¿ya? Así que es importante que cuando eso ocurra puedan volver a ingresar, ya que no hay esta forma de aceptación, ¿ya? Son todos bienvenidos de manera automática. Vamos a ver y hacer un chequeo de la comprensión, de lo que llevamos hasta aquí. Atención entonces los chats, atención los chats. Y vamos a responder esta primera pregunta que puede ser, chiquillos y chiquillas, que aparezca en la prueba. ¿Por qué es tan importante establecer normas y reglas en el aula? A, para limitar la libertad de los estudiantes y que se mantengan serios. Para tener un ambiente armónico dentro de la sala.
O C, para lograr que los estudiantes aprendan y tengan una sana convivencia. ¿Qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es la opción correcta? Las La alternativas C. son, solo C es correcta. La B dice, solo B es correcta. C dice, A y B son correctas. La otra alternativa dice que B y C son correctas. Y la E dice que solo A es correcta. B y C, profe. B y C. Vamos a ver. C. B y C, B y C, B y C, B y C. Esta sería la alternativa, Correcto. la alternativa D, ¿cierto? La B. La alternativa D de dedito, la que tiene B y C son correctas, ¿cierto? Aquí, ojo con esta pregunta porque también es una pregunta de comprensión, porque efectivamente me están preguntando cuáles son las alternativas correctas. Sin embargo, hay una opción para esa alternativa, ¿ya? Y esa es la que nosotros tenemos que seleccionar. Muy bien. Vamos avanzando. Atención, siguiente pregunta. Oh. Ay, ay. ¿Por qué es tan importante la normalización en un establecimiento? A, porque al estar normalizados, los estudiantes están callados en todo momento y no interrumpen al profesor ni para opinar. B, porque eso hace a los estudiantes más inteligentes. C, porque la normalización consigue aulas más tranquilas y estudiantes más concentrados. D, ninguna de las anteriores. Ya están llegando respuestas. La mayoría se orienta hacia la respuesta C. Hay una D por ahí. La respuesta correcta, mis estimados, es la letra C, porque la normalización consigue aulas más tranquilas y estudiantes más concentrados. ¿Alguien ahí le hizo el ticket de correcta? Bien, vamos ahora entonces con nuestro siguiente contenido que va a tratar, muy bien chiquillas, felicitaciones a los que anduvieron bien en la revisión. Lo que acabamos de hacer se llama parada técnica. Es decir, paramos un poquito el contenido y retroalimentamos, evaluamos cómo vamos y es una forma de monitorear cualquier proceso, ¿ya? Vamos a hablar ahora de las normas de seguridad escolar. Anotamos entonces normas de seguridad escolar. ¿A qué se refiere con esto? Todos los centros escolares entonces tienen un espacio en donde sí, efectivamente tenemos que educar y tenemos que validar la seguridad. Por eso que todos los colegios tienen un plan de seguridad escolar llamado PICE. Y es importante saber de que todos los que trabajamos en educación, independiente de dónde trabajemos y en qué nivel, siempre nos vamos a ver sometidos a la exposición vulnerable de ver cómo ocurre un accidente o de tratar algún accidente que haya ocurrido con nuestros estudiantes, ¿ya? Y es por eso que todos tenemos que estar muy preparados como personal docente y asistente de la educación en trabajar justamente cómo reaccionar frente a los accidentes, pero también cómo prevenirlos. Y esa es nuestra principal clave o la principal clave del plan de seguridad, que trace los lineamientos para trabajar en la prevención más que en el problema mismo. Y para cumplir esta tarea, entonces, tenemos que establecer cuáles podrían ser los potenciales riesgos de los accidentes que ocurren para efectivamente poner en marcha las medidas de prevención. Los accidentes más comunes que se dan en un colegio, si tenemos un ranking, en primer lugar vamos a encontrar las caídas y los golpes, que tienen una tasa más alta de accidentabilidad, porque como ya hemos visto, es la principal causa de accidentes. Distinguimos diferentes caídas. Es importante saber que no todas las caídas son iguales.
Al mismo nivel se puede producir porque hay un piso en mal estado, porque hay algún suelo brillante, mojado, o hay algún obstáculo, o una disposición incorrecta de una silla, una mesa, y son más frecuentes estas caídas en un mismo nivel, generalmente en el patio, en el recreo, en el momento del juego, y algunos espacios como los gimnasios, los pasillos, y en el momento en que se están haciendo los aseos. Pero también hay otro tipo de caída dentro de la misma categorización que se produce no al mismo nivel de suelo, sino a un nivel distinto. Por ejemplo, el caer de una escalera, justamente porque hay un obstáculo que ayudó a que esto ocurriera. Eso también puede ser producido por causa de una actividad física o por el mal uso de los aparatos de juego, entre muchas otras razones que podrían provocar este tipo de accidente. Independiente de la razón, nosotros tenemos que estar, ¿cierto? Atentos a que esto no ocurra y si ocurre también atentos a la actuación. En el número 2 vamos a tener los cortes y las heridas. Esto está producido por objetos cortopunzantes o punzantes de uso común y cada vez se, em, se restringe más su uso en los establecimientos educacionales. Por ejemplo, ya no podemos usar cortacartón, ¿ya? Y si hay algún cortacartón que un niño o una niña tiene, lo importante es poder aislar, ¿ya? Y también tenemos en este caso que puede ser un corte o una herida provocado también por una caída o por un cierre, algún producto. En tercer lugar, podríamos tener las quemaduras. Claramente puede producirse por objetos que estén a alta temperatura, pero en colegio las quemaduras generalmente ocurren por líquidos calientes, también por fuego y por rayos del sol. Así que siempre estar atentos en esos tres contextos. El siguiente accidente escolar que puede darse tiene relación con la asfixia por cuerpo extraño o con lo que llamamos más coloquialmente los atragantamientos. Es bastante frecuente en los niños, sobre todo en los niveles más pequeños que todo lo llevan a la boca, ¿cierto? Pero no solo a la boca, sino también a la nariz, también a los oídos, así que los que trabajan con los más chiquititos ahí, siempre muy atentos. Abigail tiene su manito levantada, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Quería Buenas tardes. comentar una cosita que, hablando de esto, aquí donde yo vivo en la comuna, el año pasado una joven, bueno, no joven, era una niñita, tenía 11 años, falleció porque se ahogó con un koya en el recreo. Entonces, quería esto porque de verdad que es muy importante también decirle a nuestros hijos y uno que va a ser inspectora, eh, decirles que hay que tener cuidado porque en los patios los niños andan corriendo, supuestamente aquí la pasaron a llevar y la niña se le fue el collar para atrás. Dios Y mío, qué horrible. no le pudieron tampoco hacer la maniobra de Henry, nada, no hubo nada. Entonces, también lo que le iba a preguntar, ¿a uno lo capacitan también en el colegio para hacer Generalmente estas existen capacitaciones, pero lo que nunca está de más y lo que debiésemos hacer en mayor medida es la autoinstrucción. Primero porque esto nos va a dar un valor agregado y segundo porque, claro, es una necesidad de vida saber esa maniobra. Muchas gracias, Abigail, por compartirnos su experiencia. Importante entonces saber maniobrar sobre esta maniobra que claramente puede cambiar la vida y salvar la vida de las personas en cualquier contexto. O sea, hemos tenido a personas que han muerto atragantados en restaurantes por esta misma situación y sabemos que esto realmente ocurre. Muchas gracias, Abigail, por su contribución. Claudia nos dice, tengo una duda, si los cortes no son causales, sino de autolesión, ¿cuál es el protocolo del colegio? Muy buena pregunta, estimada Claudia. Cuando entramos en un terreno que tiene relación con eh, lo psicológico, ¿ya?
Entonces lo que debemos hacer es derivar. Nosotros no nos metemos en eso en primera persona porque tiene que ser un profesional que pueda derivar a este menor a un centro de salud asistencial lo más rápido que se pueda, pero de carácter psicológico y o psiquiátrico, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que dejar que los responsables del área actúen. ¿Cómo yo voy a saber quién es el responsable del área? El protocolo lo dice. Hay que leer entonces el reglamento interno o el reglamento de convivencia escolar en esta parte del protocolo de derivación, así se llama. Virginia dice, sería bueno hacer un curso de primeros auxilios. Hay lugares que hacen este curso de forma gratuita, como por la municipalidad y otros. Excelente. Eso es justamente lo que conversábamos con Abigail, ¿cierto? El poder autoinstruirnos en esto es maravilloso porque, insisto, va a ser un valor agregado de cada uno de ustedes y además nunca está de más saber primeros auxilios porque puede ser ocupado en cualquier contexto, incluso con nuestras propias familias. Claramente, el colegio debiese propiciar instancias para que todos los funcionarios estén al día y al tanto del tratamiento de todas estas circunstancias que todos podemos vivir trabajando, como ya sabemos, en educación. ¿Bien? Eh, Hasta aquí, estimados, estimadas, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿Estamos bien? Muchas gracias a todos quienes nos han contribuido con sus aportes. Bien, continuamos entonces. El siguiente lugar lo ocupa la intoxicación. Puede ser por medicamentos, productos tóxicos o como consecuencia también de una ingesta de alimentos en mal estado, cosa que pasa bastante también en los colegios. Y recordar, ¿cierto?, que todos los protocolos de actuación debiesen ya estar establecidos en los diferentes reglamentos y normativas o protocolos. También no estamos lejos de que pueda ocurrir, en menor medida ocurren, pero ocurren. Por ejemplo, las electrocuciones. Las electrocuciones ya sabemos que pueden ser generadas por, o generalmente ocurren en los colegios por el mal estado de los artefactos o de las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, como ya dijimos, no es tan lejano de que esto ocurra. Más lejano, pero también puede ocurrir, sobre todo en las escuelas rurales, ¿cierto? Las picaduras o mordeduras de animales, justamente porque pueden ocurrir en espacios abiertos o libres, en donde generalmente también podemos asistir con nuestros niños. Entonces, claro, es más común cuando se hacen salidas al campo, salidas exteriores, pero el profesorado aquí, los asistentes, todos los que trabajamos, debemos, en primera instancia, em, poder orientar a nuestros estudiantes que el espacio natural de los animales tiene que ser respetado y resguardado para no provocar, ¿cierto?, una respuesta negativa por parte de estos animalitos y que finalmente la picadura no sea una reacción que tuvo el animal en forma de defensa frente a algún tipo de ataque que alguno de nuestros estudiantes puede hacer. Esto es bien común, aunque no los creamos mucho, que en la salida los niños tienden a, obviamente como todo niño, curiosear, ¿cierto? Respecto del hábitat que tienen algunos animalitos, que puede ser que en eso se tiendan como a destruir algún hábitat, y en ese sentido nosotros también tenemos que ser súper responsables a que todos los animales van a actuar de respuesta cuando se sienten atacados en su contexto. Y finalmente, y esta atención con esta pregunta, perdón, atención con esta definición, porque va a aparecer una pregunta que está referida a esto, ¿ya? Pero tenemos que ser súper inteligentes al responderla porque hay alguna doble lectura quizás. Importante entonces saber de que existen accidentes de tráfico o de tránsito también que pueden ocurrir, sobre todo a las afueras del establecimiento. Y esto pueden producirse perdón, en el entorno al centro educativo, al colegio, a la escuela, pero también ocurren. Y nuestro papel en este caso es poder prevenir que ocurran, porque claramente no vamos a poder
eh, no vamos a poder resguardar siempre todas las aristas para que las cosas no ocurran. Y es por eso que en seguridad escolar se nos llama a trabajar sobre la prevención y no necesariamente cuando ya el suceso haya ocurrido y la emergencia es inminente. Em, Esto es súper importante, sobre todo para los colegios, por ejemplo, que están, no sé, al atravesar una línea férrea. Entonces el colegio tiene que estar eh, súper claro de que tiene que generar iniciativas para promover el cuidado, por ejemplo, en el cruce del cruce ferroviario. ¿Bien? Camila nos dice, accidente de tráfico siempre que el niño vaya o venga de la escuela. Tránsito, seguro escolar. A ver, cuando ocurre en las cercanías del colegio, ¿cierto? Claro, los niños están siempre resguardados por un seguro escolar que implica la tranquilidad para todos de que en el trayecto, vaya o venga, va a estar cubierto. Lo mismo ocurre a uno como trabajador, también tiene el mismo resguardo frente a los accidentes de trayecto que se consideran como laborales, ¿cierto? Y a los niños le corre un seguro que el protocolo también nos debe señalar cómo se activa. Pamela nos dice, tengo entendido que las picaduras de arañas o demás es bueno llevar al insecto para ver si es que es venenoso al centro de salud. Correctísimo, mi estimada Pamela. Si tenemos la oportunidad de capturar al insecto de la picadura, lo llevamos, ¿cierto? Para saber efectivamente cuál es el antídoto necesario para poder revertir la condición que se está llevando a cabo en la reacción química que se está llevando a cabo en el cuerpo de la persona afectada. Muy buena contribución. En caso de no pillar al insecto, entonces nosotros tenemos que contextualizar de la mejor manera posible dónde y cuándo sucedió la situación para poder al menos saber a grandes rasgos de qué tipo de insecto estamos hablando y cuáles son las medidas de seguridad o de precaución o, insisto, los antídotos que podemos utilizar. Recordar que los insectos, ¿cierto?, son súper poderosos y pueden causar incluso la muerte cuando no actuamos con la rapidez que debiésemos, sobre todo en contextos escolares en que los niños dependen absolutamente de nuestro criterio y nuestra decisión. Así que lo mejor en este caso es no bajar nunca el perfil. Si tenemos una picadura, tenemos una caída, tenemos una quemadura, una intoxicación, nunca podemos decir, ah, es que no es nada, es poquito, porque nosotros no sabemos, primero, cómo siente el otro, y segundo, no sabemos el estado de gravedad que eso podría provocar o ocurrir, y ante eso siempre es mejor eh, la exageración de la situación antes de pasar por alto, por ejemplo, un golpe que haya tenido un niño, una niña, una caída, y no se le da tanta importancia, no pasa por accidente escolar porque el niño o la niña se sentía bien, y después en la noche empezó a sentir mareos, vómitos. Eso es claramente una consecuencia de la caída y a esa altura, pasadas esas horas, ya podría entonces tener una secuela, una consecuencia al no haber tratado la condición en forma de urgencia. En este caso, lo que hay que hacer si ocurre en jornada de colegio, se debe activar el protocolo de accidente escolar y esos niños tienen que ser llevados obligatoriamente a un centro asistencial. ¿Cómo se va a llevar al centro asistencial? Eso lo decide cada colegio y lo decide, ¿cierto?, mediante un protocolo que los papás y los estudiantes deben conocer para que efectivamente ejerza este derecho que todos los estudiantes de nuestro país tienen ya por el solo hecho de estar matriculados en un colegio. Y tienen derecho, ¿cierto?, a recibir esta atención de manera gratuita en el centro asistencial más cercano a la institución o el centro educativo. Virginia nos dice, hay un colegio que ponen un funcionario fuera de las escuelas en los horarios previos a la entrada con un cartel de pare y siga para darle el paso a los niños y no ocurra un accidente, ¿cierto? Muy bien, ahí hay medidas, muchas gracias Virginia, que van siendo adaptadas y adoptadas por los colegios para actuar
sobre la prevención. Era de eso, siempre va a ser bienvenidos. Muchas gracias a todos por sus contribuciones. Hay un micrófono que está abierto, no sé si quiere preguntar algo o participar o simplemente se pasó a abrir. Oscar, el micrófono que está abierto. ¿Qué? Claudia dice, si el centro más cercano es una clínica, igual es gratuito, lo cubre el seguro escolar. Sí, es un convenio cierto que tienen los colegios. En general no va a pasar o no pasa muy seguido de que sea una clínica, y generalmente cuando es una clínica está consensuado con los padres y los apoderados, ¿ya? Es muy raro que sea una clínica, generalmente son centros asistenciales de carácter público, pero por público también hay muchos de alto nivel. Siempre es mejor asegurar la estancia en esos, ¿ya? Porque los demás tienen que pasar por algún tipo de convenio por el colegio y por los apoderados. Bien. ¿Alguna pregunta respecto de los seguros accidentes escolares? Bien, continuamos entonces y ahora nos vamos al módulo 5. ¿Qué nos trae este módulo por acá? A ver si acá veo algo. Jennifer, ¿en el accidente de algún alumno lo lleva el colegio a un hospital o tiene que llevarlo el apoderado? Lo lleva el colegio y el apoderado se le avisa, ¿cierto? Idealmente para que vaya directamente al centro asistencial y después pueda hacer el retiro del estudiante sin necesidad de que vuelva al colegio. Bien, bien, vamos a hablar, ¿sí? Sí, sí, sí. Profe, por acá, Juditza. Hola, Judith. No es tan así ahora no tiene que llegar el apoderado a buscar al alumno. Yo se lo ¿Llegaremos digo porque al colegio mi hijo o al pequeño, centro? toda la semana está accidentado Ya, y ellos no lo llevan. Uno tiene que ir a buscarlo. claro, es que eso Uno tiene que depende hacerse cargo de de ellos. cada colegio, pero en Ujú. general, quien debiese llevarlo en estricto rigor es el encargado de aquella gestión de parte del colegio. Que el colegio no lo haga, no es Lo la mismo generalidad. Depende de la gravedad del accidente. ¿Cómo, perdón? que dijo la compañera que depende de la gravedad del accidente, pero tampoco porque mi hijo chocó con un poste de fierro, se partió la frente y hasta que yo llegué a buscarlo. Claro. Muchas gracias por comentarnos aquello y qué bueno que así sea, porque lo que sucede o lo que está sucediendo, ¿cierto? Es como, a ver, alguien lo dijo ahí, es una mala gestión del establecimiento, chiquillos. No podemos creer que nuestras realidades son las correctas ni las únicas. Lo que nos comenta la compañera es algo que no se debe hacer. Los colegios tienen la obligación de llevar a los estudiantes, sobre todo si son graves, como lo dice la compañera Alejandra, eh, tienen la obligación de llevar al estudiante al centro asistencial. Lo que sucede generalmente es que los colegios no quieren responsabilizarse de llevar a los estudiantes por lo que le podría pasar en el camino. Y eso es el acuerdo que se tiene que tener con los apoderados y el centro educativo completo, pero eso está protocolizado. Es decir, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que hacer es ir a ver qué es lo que dice el protocolo de accidente escolar de ese colegio, porque lo dijimos al inicio, cada colegio puede crear su propio protocolo de accidentes. Entonces, puede haber un colegio que diga que es el papá el que lo vaya a buscar. Lo importante es que lo lleva al centro asistencial. Ahora, si es de carácter grave, el colegio sí o sí tiene la obligación de llevarlo. Ahora, ¿qué es lo que se nos dice a los colegios? Ojalá llévelo siempre, porque nosotros no podemos controlar después las consecuencias, incluso invisibles, que puede tener, por ejemplo, un golpe. Entonces aquí se raya entre lo ético, entre lo urgente, lo importante, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por eso lo más claro es establecer desde el inicio con el colegio y los apoderados
el protocolo transparente de cuál es eh, la normativa y la regla a seguir cuando hay un accidente y dependiendo del tipo de accidente también. Pero el no llevarlo, Judith, es una negligencia del colegio, porque frente al accidente que usted nos relata, era de vital importancia que lo llevaran. Entonces, el colegio actuó mal. No podemos entonces dar la respuesta en base a lo que ocurrió porque ahí hubo una mala gestión. Acá dice Natalia, en el liceo que trabajé, el inspector llevaba al estudiante al hospital que quedaba cerca y ahí esperaban hasta que llegara el apoderado. Exactamente, ese es lo más general. Muchas gracias, Natalia. ¿Se llevan en vehículos particulares? Excelente pregunta. ¿Eso quién lo responde? El protocolo del propio colegio. Hay colegios que tienen, por ejemplo, un número de contacto de emergencia único. Hay otros colegios, no sé, particulares pagados que tienen em, una, un seguro contratado con un vehículo de emergencia. Lo que no debiese hacerse es transportar en un vehículo particular al estudiante, porque sucede esto. Por ejemplo, imagínese Sonia. Sonia lleva a un niño que se cayó y quedó inconsciente y lo lleva en su auto porque Sonia es una buena persona y se toma súper en serio eso de llevar siempre al centro asistencial más cercano a los niños. Pero resulta que el centro asistencial no está tan cerca y no hay que ir caminando, hay que ir en auto y lo lleva en su auto y ese niño se muere. ¿Qué pasa en ese caso? Sonia queda ante la ley responsable penal y civilmente de esa muerte. Y es por eso que la gente en general se niega a llevar a los niños a los centros asistenciales. Porque en ese trayecto podría pasar cualquier cosa, ¿cierto? Sobre todo en vehículo. Y lo que se nos aconseja siempre es no transportar a los niños en vehículos particulares. Por eso y desde allí, tan importante saber cuál es el protocolo de acción. Porque tenemos que saber a quién llamar primero, qué auto va a trasladar, si es que hay que ir en auto. Todas esas cosas las tiene que tener, chiquillas, insisto en esto, incorporado el protocolo del colegio. Entonces nosotros aquí estamos hablando del ideal, lo que tiene que ser, pero cada colegio tiene ciertas libertades, pero que no puede pasar por sobre la ley, recuerden. Entonces, la única forma de poder responder las preguntas corresponde al reglamento interno de cada colegio, ¿ya? Pero hay cosas que universalmente manejan, como les acabamos de decir. Pamela dice, profesora, si entonces es mala gestión, ¿los apoderados pueden denunciar al colegio por negligencia? Por supuesto que sí, frente a la Superintendencia de Educación por una mala gestión del protocolo. Pero para tener esa seguridad, lo primero que tenemos que hacer justamente es leer el protocolo. Porque si en el protocolo dice que el apoderado va a ser quien retira al niño después de accidentado justamente para evitar este tipo de cosas, entonces no podemos hacer mucho. Ahora, si frente a un accidente grave el colegio igual le quedó esperando al apoderado, eso es negligencia, claramente. Como dice Edith, es muy importante saber el protocolo del colegio, es vital, porque si no estamos, como dice mi mamá, dando palos de ciego, ¿ya? Entonces, cada respuesta va a ser respondida en la medida que el protocolo, el reglamento interno estén asociados, ¿ya? Con mucho gusto, Pamela, para eso está. Bien. En cualquier momento, si hay alguna duda, usted la puede hacer saber, alguna reflexión o algún tipo de aporte. Vamos ahora a pasar al apoyo a la gestión, identificando elementos básicos de la planificación curricular. Em, este tremendo título va referido básicamente a una cosa bastante simple, a decirnos que los profesores planifican o debiesen, en estricto rigor, planificar sus clases, saber o llegar preparados a dar la clase, ¿cierto? Y esto implica o es y se hace para que el tiempo de clase sea lo más provechoso posible y no llegar a la sala, ¿cierto? A improvisar. Esa va a ser una herramienta fundamental y clave de que tenemos que tener los asistentes de la educación, porque ¿cuál va a ser nuestra principal misión en la sala de clases?
es que en base a esa planificación que hizo el docente, nosotros podamos apoyar ese proceso y también poder dar los materiales que esas clases necesitan y no estar improvisando, insisto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo básicamente? Es poder ofrecer al docente y a los estudiantes una forma distinta de poder comprender la materia o una forma visual. Y es por eso que es tan importante saber cuál es mi función dentro de la sala de clase y qué cosas yo puedo elaborar para que los niños entiendan mejor lo que se les está explicando. Por ejemplo, si estamos hablando de la araña pollito, entonces no bastaría solo con decir y nombrar a la araña pollito. Lo importante es que la vean y conozcan sus características físicas. Entonces, la contribución de un asistente de aula proactivo podría ser llevar un video, hacer un dibujo, em, poner ese dibujo en la sala de clase para que todos los niños sepan de qué estamos hablando, utilizar el recurso a favor. ¿Y cómo nosotros vamos a estar al tanto de lo que el docente va haciendo? Por medio de la planificación. No es obligación de los docentes trabajar la planificación con los asistentes de la educación, pero sí es obligación que los docentes que trabajen con asistentes de aula puedan estarle comunicando constantemente a sus asistentes qué es lo que van a ver y qué es lo que están viendo para que el asistente también pueda ser proactivo y darle la oportunidad no solamente de ser reactivo frente a lo que uno le pide, sino también promover y proponer cosas, que es súper valorado por parte o por los asistentes de la educación. Claramente uno quiere 50 asistentes de la educación que puedan participar de este modo, ¿ya? Porque claramente es un valor agregado maravilloso. ¿Y de dónde se saca esta planificación? Se saca de un elemento fundamental que nosotros tenemos que conocer con todas sus letras, que se llama bases curriculares. Las bases curriculares, entonces, es donde aparecen todos los contenidos y todas las materias que nosotros debemos pasar en el año y en ese curso. Y eso está también plasmado en un programa y de ese programa es entonces de donde se saca la materia que se le va a pasar a los niños. Y por eso, y para poder hacer una buena clase y planificarla con todos los materiales que corresponden, tenemos que tener súper claro cuál es la diversidad que presenta el curso, qué tipo de estudiantes hay, cuáles son sus grados de aprendizaje, cuál es el tiempo que tenemos para pasar esta determinada materia y cómo podemos organizar el tiempo para que alcancemos a ver eso y no nos falte o nos sobre. ¿Cuáles son las prácticas que se hacen en el aula que causan mayores efectos o mejores efectos en el aprendizaje de los niños y qué cosas les cuesta más aprender? ¿Cuáles son los recursos con los que puedo contar? Tengo juegos, tengo material didáctico, tengo textos escolares, o tengo computador, o laboratorio, o craft, etcétera. Es importantísimo saber con lo que cuento y con lo que no. Jennifer dice que se corta ratos. No sé si será em, general. Avísenme, chiquillos, chiquillas. Alejandro nos dice, el DEA es obligatorio en los colegios o hay que ver el reglamento interno. ¿A qué se refiere con la sigla, Alejandra? Por favor, me aclara. Muchas gracias. Profesora, disculpe, yo ¿Sí? también a rato escucho su voz entrecortada. Sí, por eso me saqué la camarita. Entonces, no sé si será muy generalizado, si alguien más, aparte de las chiquillas. Eh, es cuando una persona le da un niño le da un paro cardíaco y el desfibrilador para resucitarlo. Eso, es el Ah, desfibrilador. ya, pensé que me estaba hablando de un proceso de ahora, era el tema anterior, ¿cierto? Sí, Sí, que justo yo hablé. es obligatorio, mi estimada, ahora. De hecho, también es obligatorio hasta cuando, o en los colegios, cuando uno va a votar, tienen que dejar también un desfibrilador por obligación. Que Veamos.
Pucha, se escucha cortado. Voy a cambiarme de red. Ya, denme un minuto. No. Ya, ahora sí voy a probar con otra red. Ustedes, chiquillos, chiquillas, me avisan si me escuchan bien, ¿ya? El desfibrilador, entonces, importantísimo saber utilizarlo y sí, es obligatorio en todos los colegios. Ahora, de repente por recursos no se tiene en todos los lugares, pero claramente es porque se está saltando la normativa y no es correcto. Pero la realidad es que no en todos los colegios hay. Diferentes que debiese tener, ¿cierto? Porque es obligatorio. Muchas gracias, Guillermina. Em, mm, mm, Bien, Silvana, que le vaya bien, tranquilidad. Avanzamos entonces. Una buena planificación entonces para que todo vaya ordenadito y saber cómo yo tengo y puedo ir distribuyendo las cosas en mis clases, ¿cierto? Tiene que ver con comenzar por saber cuáles son los objetivos que yo pretendo poder desarrollar en los estudiantes o promover, ¿cierto? ¿Qué queremos que aprendan nuestros estudiantes durante el año? Esa es una muy buena pregunta y desde esa pregunta entonces vamos a obtener la respuesta para darnos a conocer cuáles debiesen ser los elementos fundamentales eh, a tener en consideración para una buena planificación y por tanto una buena clase, porque va todo de la mano, ¿ya? Em, Reconocer cuáles son los desempeños y los logros que tienen nuestros estudiantes, claramente, saber a dónde van, cuáles son sus intereses, de cuáles son sus potenciales o sus potencialidades también. A partir de las respuestas a estas preguntas, entonces, uno va a poder identificar cuáles son las actividades que van a hacer más fácil que los niños aprendan todo esto que tienen que aprender. Recién ahí, entonces empiezo a elegir las actividades y eh, las ayudas, ¿cierto? Que yo puedo dar en ese sentido. Y también, por supuesto, algo súper importante, las evaluaciones, tanto formativas como sumativas, que es necesario hacer para poder saber si mi estudiante logró alcanzar el aprendizaje tan anhelado por todos. Se sugiere poder trabajar en base a distintas fórmulas temporales, es decir, saber lo que los niños tienen que saber en el año, pero también saber lo que tienen que aprender cada mes o en cada unidad y en todas las clases. Van a ser objetivos distintos, ¿cierto? Pero que me van a ayudar a entender cómo se va haciendo el proceso de ahí en adelante. Veamos los conceptos y las definiciones de algunas, em, de algunas frases que vamos a escuchar siempre. Como por ejemplo, bases curriculares. ¿Qué son las bases curriculares? ¿Recuerda la Ley General de Educación? Establece diferentes categorías de objetivos que los niños tienen que aprender dependiendo del nivel en el que vayan.
Entonces creó las bases curriculares que traen consigo dentro de ella objetivos de aprendizaje, que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que un niño o una niña, por ejemplo, tienen que saber en quinto básico. Entonces, eso viene dado, ¿cierto?, en las bases curriculares por el Ministerio de Educación. No es algo que se le ocurra al colegio ni tampoco al profe. Entonces, ahí ya tenemos el concepto de base curricular y objetivo de aprendizaje, que lo vamos a encontrar o lo podemos encontrar con la abreviación OA, siempre en mayúscula, OA. Y estos OA entonces, dentro de sí, traen conocimientos, habilidades y actitudes que se deben obtener en ese determinado nivel. Pero además trae consigo otra determinación u otro tipo de objetivos. No solamente los objetivos que tienen relación a los contenidos, sino también objetivos llamados objetivos transversales. Estos objetivos se encargan de también dar una cierta mirada o un cierto aprendizaje a lo valórico, a la formación humana que va a tener esta determinada materia. Por ejemplo, si vamos a ver el cuerpo humano, entonces el objetivo transversal podría ser el cuidado respetuoso del cuerpo de los demás o de la salud, o lo importante que es resguardar las zonas íntimas, no sé. Puede haber varios objetivos transversales respecto de un tema de la clase, ¿ya? Voy a ver aquí si hay algo. Importante, dice Ruth, tener capacitación del código azul. Importantísimo. Yo la escucho mal, se le corta, dice Jennifer. Por favor, estimados, coméntenme si es Jennifer la única que me escucha así o es más generalizado. A mí también se me corta. Se me Mm, escucha bien, profesora, ¿no? Por acá todo bien. muchas gracias. Igual por acá se escucha bien. Gracias. Estamos tratando de ver cuál es la red que puede resultar mejor. Otros dicen que a ellos se les corta por allá también. Lo importante, chiquillos, es no entrar en pánico en esto. Recuerden que va a estar la grabación y la grabación no se va a escuchar cortado, ¿ya? Así que con tranquilidad, porque además toda la materia está en la diapositiva y no estamos pasando ni más ni menos de lo que está ahí, así que no vamos a quedar atrasados ni nada, ¿ya? Así que para tranquilidad de ustedes. Ya. Bien, hasta ahí entonces hablamos de los conceptos o definiciones que van sujetos a lo pedagógico, ¿cierto? Otro, no, esto lo dijimos, sí. Hablamos ya de lo A, objetivo de aprendizaje, esos son por curso y por asignatura. Y hablamos de los objetivos de aprendizaje transversales, que son aquellos que tienen que ver con el desarrollo personal y la conducta moral de las personas. Base curricular, mi estimada Janet. Inmediatamente la pongo. Bases curriculares, entonces, son las que definen los objetivos de aprendizaje que tiene que tener cada curso. Esa es la definición. También dijimos que teníamos los objetivos de aprendizaje, los OA, los objetivos de aprendizaje transversal que tienen que ver con la conducta humana, ¿cierto? Con la calidad humana. Y Vania, que le vaya muy bien. Buenas noches, no se preocupe. Y también dijimos que los objetivos
objetivos iban a tener tres cosas adentro. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una clase de tercero básico, no, segundo básico, los vertebrados y los invertebrados, en ciencias naturales. Ese va a ser mi objetivo, que los niños conozcan algunos animales vertebrados e invertebrados y comprendan la diferencia entre ambos. Mire qué bonito el objetivo de la clase. Pero dijimos, ese va a ser entonces, chiquillos, nuestro OA, o sea, el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ya que vayámonos entendiendo. El objetivo transversal podría ser que los niños comprendieran la importancia del respeto hacia la fauna. Y ese sería nuestro objetivo transversal, el que habla de nuestra calidad humana, ¿cierto? Eso se ve y se puede ver dentro de la clase. Volvamos al objetivo que eran los vertebrados y los invertebrados. Entonces, dentro de esta misma clase, yo voy a hacer que mis estudiantes desarrollen una habilidad y esa habilidad va a tener que ver con que aprendan a identificar la diferencia entre un vertebrado y un invertebrado, ¿cierto? Los conocimientos, es decir, van a aprender cuáles son vertebrados, cuáles son invertebrados, y a ver una diferencia mucho más allá de una simple, ¿cierto? Pueden clasificar los animalitos de un modo distinto, etcétera. Pero también dentro de la clase ya dijimos que podemos evaluar la actitud, o sea, podemos evaluar que los niños estén trabajando en equipo, se respeten los turnos para hablar. Eso también va a venir dentro de las bases curriculares. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o alguna duda con aquello? Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Natalia. Bien, eso es como, a gran modo, lo que contienen todas las bases curriculares, ¿ya? Veamos ahora cuáles son las asignaturas de carácter obligatorio y cuántos años. Atención con esto, porque aquí probablemente nos vayamos a encontrar con una pillería que hay por ahí. Así que atención, ¿ya? Sí, a mí igual me lo pasaron cuando estudiaba técnico en párvulo. Bien. Entonces, en nuestro país, las asignaturas de carácter obligatorio van a ser lenguaje y comunicación, lengua o idioma extranjero, que generalmente se opta por inglés, y eso es obligatorio a partir de quinto básico. Los colegios que tienen inglés de primero a cuarto o en nivel preescolar es voluntad del colegio hacerlo, ¿ya? También hay colegios que pueden optar por impartir la asignatura de lengua indígena. Generalmente esta asignatura puede o se imparte por la alta cantidad de población indígena que hay en los lugares. No es necesario que lo imparta, no es necesario que lo imparta un profesor. Lo puede impartir una persona que sea experta en el área. Por ejemplo, si nosotros queremos en este curso aprender mapudungún, entonces podría contratarse una persona que pertenezca a algún pueblo originario de nuestro país, que sea, que tenga alguna certificación, o que sea experta en el área, o que sea un vecino connotado del área, o que sea un machi, o etcétera. Nosotros podemos validar la expertise que tiene esta persona sin necesidad que sea un profesor, ¿ya? Eso es importante a considerar. No aparece ahí en el programa, sí, porque eso estamos dándolo como un paréntesis de cultura general. También es obligatorio la asignatura de matemática, de ciencias naturales, de historia, geografía y ciencias sociales, artes visuales, música, educación física y salud, tecnología, orientación y religión, que es una asignatura de carácter electivo. A los papás
se les debe preguntar al inicio del año si optan o no por religión y tienen que marcar sí o no. Si marcan sí, entonces es porque están permitiendo de que a sus hijos y a sus hijas se les enseñe religión en el colegio. Si optan por qué no, también pueden elegirlo, ¿cierto? Y el colegio tiene que dar una alternativa de qué va a hacer en esa hora que el niño o la niña no va a estar en clase de religión. Claudia tiene su manito levantada, la escuchamos, Claudita. Profesora, tengo una duda respecto Cuénteme. a lo que habló a la persona que estaría a cargo de enseñarle a los niños esta lengua indígena. Eh, Ajá. Usted dice que no es necesario que sea docente, más bien se Ujú. valía la expertise de la persona en cuestión. En este Correcto. caso, mi duda es la siguiente, la de idoneidad psicológica que se le pide a este trabajador, a este... Correcto. Sí, mi estimada, tiene que cumplir con toda la documentación normativa que le permite y esté habilitado y no tenga inhabilidades para trabajar con menores. Todo lo protocolar sigue siendo sostenido en estas contrataciones, que tenga salud compatible con el cargo, las declaraciones juradas, ¿cierto? Que no tenga inhabilidad por abuso de menores y tampoco por maltrato de violencia o maltrato físico o psicológico de ninguna persona. Tiene que cumplir con todos esos requisitos de cualquier empleado, sí, de igual modo. Muchas Y la gracias, profe. idoneidad psicológica también. Recuerden que existe el certificado de idoneidad psicológica y ese permite entonces trabajar en educación. Espero haber contestado su pregunta, estimada. Sí, muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Virginia dice, yo siempre fui eximida de religión, porque mi papá era católico a su manera y mi mamá testigo de Jehová. No había nada que hacer entonces, ¿cierto? Había que ser más neutra, decía Virginia. Gracias por su contribución. Eso lo piden al momento de hacer la práctica. Em, claro, claro que sí, Edith, porque para entrar ya a hacer una práctica, entonces tiene que existir la seguridad de que nos vamos a meter en la institución algún violador, por ejemplo. Entonces, por eso se pide al momento de hacer la práctica y por eso que las prácticas se han puesto mucho más documentadas en el último tiempo. Antes uno podía ir a un colegio, pedir la práctica y listo. Ahora hay que llevar hartos documentos porque, claro, tenemos que mejorar la seguridad de quienes ingresan a nuestras aulas, acompañan al baño a nuestros niños. Eso está súper bien que se haga, ¿cierto? Sí, profesora, habla Guillermina. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna aclaración? Bien, decía yo también que aquí hay como una trampilla no una trampilla, pero también implica una comprensión mucho más sigilosa porque no está explícito en el documento o en el material de estudio, por eso quiero que pongan mucha atención en esta parte, ¿ya? Em, exacto. Entonces decía que harta atención en esta parte porque esta pregunta siempre causa confusión, pero porque apela a la comprensión y hay palabritas que van a hacer la distinción. En nuestro país, ya dijimos las asignaturas que son obligatorias, pero además existen niveles obligatorios. Ojo, obligatorios. Insisto en aquello. Nuestro país dice que es nuestra obligación llevar a los niños desde primero básico en adelante. Entonces, cuando a mí me pregunten si en Chile, ¿cuántos años tiene la educación formal? En nuestro país, la educación formal tiene 12 años, 12, de primero básico a término de enseñanza básica, ¿cierto? Que puede ser en sexto o en octavo. Y luego tenemos la enseñanza media, ¿cierto? Y todo eso sumado nos dan 12 años. Pero aquí viene la cosa, porque yo dije obligatorio y dije formal. Pero en nuestro país también existe la posibilidad de que usted vaya en pre-kinder, ¿cierto? Y vaya a kinder.
es decir, niveles parvularios o preescolares. Pero en nuestro país no es obligatorio que los niños hagan pre-kinder ni kinder. Va a ser obligatorio el primero básico. Por lo tanto, si a usted le preguntan, ¿cuántos años dura la educación en Chile? Usted tiene que responder solo en base a lo obligatorio, es decir, 12 años. Si a usted le pregunta, ¿cuántos años podría cursar un niño en Chile? Son 14. ¿Sí? Recordar que pre-kinder y kinder van a ser voluntarios por parte de los apoderados. No es requisito, bajo ningún punto de vista, haber hecho kinder para ser primero básico. Si el niño tiene la edad para poder entrar al colegio, entonces se debe recibir. Nadie puede decir nada que no hizo kinder, entonces no lo podemos recibir en primero. No, eso está falto de ley. Así que, por favor, siempre resguardar esta diferencia en que, claro, son 14, pero tomando en consideración todos, pero la respuesta es 12 años porque hablamos solo de la educación que está normada por ley. Otra cosa que es importante que ustedes sepan, también a modo de cultura general, es que desde hace unos 10 años, más aproximadamente, en nuestro país se volvió el sistema antiguo. Y esto implica, no sé si alguno de ustedes había escuchado que, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos hablaban de el primero de preparatoria, segundo de preparatoria y de que los cursos llegaban hasta sexto básico, ¿ya? Y no había séptimo y octavo en ese tiempo, sí. Bueno, hace un par de años esto vuelve a ser de este modo. Y en nuestro país se determina la educación básica de primero a sexto básico, ¿ya? Algunos colegios de Chile ya funcionan así, de primero a sexto básico, y de séptimo a cuarto medio es educación media. De hecho, mi hija está en un colegio eh, donde el octavo es parte de la media. Ella va en octavo, entonces está en educación media, que es lo que dice la ley. Sin embargo, ¿cierto? Todavía se permite y funciona de ese modo en otros colegios en que la educación básica sea de primero a octavo y la educación media de primero a cuarto medio. Eso va a depender del colegio hasta que nos aunamos todos y sea del modo, ¿cierto?, más actualizado, es decir, de primero a sexto básico, ¿ya? Eso es una aclaración e insisto, parte de la cultura general educativa. Eh, ah, ah, ah. ¿Kinder no era obligación? No lo es. Es un prerequisito. Claro, no es obligatorio. ¿Esto dónde aparece, mis estimadas? En la Ley General de Educación. Ahí lo pueden... ¿hay que cargarlo? Ponerle... Disculpe, me está hablando mi hijita. Em, no dudar de esto está en la Ley General de Educación, la hemos mencionado, ¿cierto?, desde el inicio. Ya debiese estar gran parte de esto leído, ¿cierto? Claudia dice, cuando ya todos los colegios están con esta nueva normativa de básica y media, se cambiaron el nombre de los cursos. A ver, mm, claro, probablemente. No tenemos la certeza todavía de que entre en curso la totalidad. Importante entonces, se define como asignatura el conjunto de saberes, experiencias y habilidades que están relacionadas con una disciplina. Por ejemplo, ¿qué va a ser para nosotros una asignatura?
el lenguaje, matemáticas, ¿cierto? Teniendo en consideración que lenguaje y comunicación y matemáticas son las asignaturas que siempre van a tener más horas porque las bases curriculares existen más horas para esa asignatura porque son como las asignaturas madre. No hay asignaturas más importantes que otras, solo hay aquellas que fundamentan todas las otras porque hablan de habilidades que son para la vida, como leer. Entonces, no es que el lenguaje sea importante, lenguaje es parte de todas las asignaturas, pero está hecha una asignatura para que nosotros tengamos habilidades básicas para desenvolvernos en la vida, como saber escribir y saber leer y con eso tomar una micro. En todos los colegios existe tiempo de libre disposición. Este tiempo está establecido, como ya hemos visto, en la Ley General de Educación, Ley 20.370, usted la puede descargar, recuerde, de leychile.cl, y nos dice de que todos los colegios pueden disponer de una cantidad de horas para que el colegio pueda dar una asignatura o un taller que lo caracterice como colegio especial, como esto lo hace mi colegio. Entonces, por ejemplo, en un colegio que yo trabajé, había una asignatura que se llamaba Patrimonio Cultural. ¿Por qué? Porque era una ciudad patrimonial. Entonces querían enseñarle a los niños cuáles eran los patrimonios que tenía la comuna. Eso se llama utilizar el tiempo de libre disposición porque refuerza el proyecto educativo, ¿cierto? Eso es importante que nosotros lo sepamos. También hay talleres y eso depende, insisto, de lo que el colegio decida. Natalia dice, yo hice quinto medio. Claudia dice, yo tuve cultura tradicional. Perfecto. Muy bien, Claudia. Gracias por ayudar a aclarar más aún lo que estamos diciendo. Súper bien. Y también ya avanzamos, ¿cierto?, con esto de los objetivos transversales que lo habíamos aclarado anteriormente. Son aquellos que tienen que ver con el trato moral de una persona viviendo en sociedad. O sea, este tipo de objetivos trata de repensar el ciudadano que nosotros queremos exponer a la sociedad, porque eso es lo que son nuestros estudiantes finalmente. El día de mañana, no, y hoy ya son ciudadanos, ¿cierto? Y mañana van a ser las personas que lleven el país. Entonces, claramente tienen que tener habilidades morales que le permitan saber trabajar con otros, comunicarse, todas esas cosas. Yo tenía técnica vocacional, dice Diana. Ahí hay tiempo libre a disposición. Muchas gracias, Diana. Mi hijo hizo taller extraescolar de cuidados al medio ambiente, dice Sonia. Muy bien, chiquillas. Eso es. La libre disposición ayuda al colegio a poder ir en la dirección que consideren correcta desde la libertad para poder afianzar la identidad del colegio. Mire qué lindo. Amo la libre elección. Cuando hablamos de objetivos transversales, dijimos moralidad, mi trato como persona, cómo desenvolverme en sociedad, ¿cierto? Que también nosotros lo podemos enseñar en la sala, pero a través, no como un fin, sino como un medio. Es decir, vamos a hacer matemáticas, ¿cierto? Vamos a trabajar en grupo, no vamos a enseñar lo que significa ser buen compañero, sino que la tratamos de vivir en la clase. Y desde allí se va haciendo o se va insertando, ¿cierto?, el trabajo valórico, porque lo podemos ir viviendo en las clases. Entonces, no es que nos vayamos a enseñar valores, sino que en la clase vamos a hacer que se puedan vivir los valores para que queden evidenciadas, ¿cierto?, estas cosas que dicen los objetivos fundamentales o de aprendizaje transversal. Pero lo que sí vamos a darnos cuenta es que los objetivos transversales tienen diferentes dimensiones. Una es la dimensión física, que habla que nosotros vamos a ser responsables también de hablar de cómo es importante en los jóvenes y en los niños el desarrollo físico personal, el autocuidado, la valoración de la vida, la valoración del cuerpo, el respeto por el cuerpo, hábitos de higiene, prevención de riesgos, hábitos de vida saludable. Todo eso son dimensiones físicas de los objetivos transversales.
O, por ejemplo, practicar una actividad física adecuada para el cuerpo, eso va en cuidado del mismo cuerpo. Por lo tanto, es importante y va asociado al aprendizaje de la dimensión física. Pero también hay una dimensión afectiva y esto implica, ¿cierto?, el crecimiento y el desarrollo personal mediante la conformación de una identidad. Aquí vamos a hablar del fortalecimiento de la autoestima, miren, qué importante, del autoconcepto, de la amistad, la valoración del rol de la familia, los grupos de donde pertenezco, mi nacionalidad, el sentido de la vida, adquirir un sentido positivo ante la vida, tener confianza consigo mismo, comprender las dimensiones espirituales, que todas las personas no van a pensar ni sentir igual que yo, y eso va a fomentar mi ética y un sano desarrollo sexual incluso. Apreciar, por ejemplo, en esta parte, la importancia de la sociedad, la espiritualidad de la familia, la importancia de la familia, los miembros de la sociedad. Todo eso entonces se trabaja en la dimensión afectiva. Y en la dimensión cognitiva se trabaja el conocimiento, la comprensión de la realidad. Algunos objetivos de eso podría ser, por ejemplo, em, organizar, interpretar, sintetizar la información entre las asignaturas del colegio, saber exponer ideas, opiniones de un tema teniendo una buena fundamentación, resolver problemas de manera reflexiva. Y también tenemos una dimensión sociocultural, como la que nos lleva a pensar la valoración perdón, del crecimiento personal, valorar la vida en la sociedad, valorar el compromiso que tiene la amistad, el amor, el contrato entre personas, fomentar conductas de solidaridad, respetar la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Todo eso entonces son objetivos transversales y cada uno responde entonces a una diferente dimensión. También está la dimensión moral, espiritual, y la dimensión moral tiene que ver con justamente ejercer de modo responsable la libertad y la autonomía, sabiendo las consecuencias también de las propias acciones. Miren lo importante que es trabajar la dimensión moral en clase. La dimensión espiritual, reconocer, ¿cierto?, de que somos personas que vamos en un momento a desaparecer de esta faz y que tenemos que, por tanto, saber ir caminando en esta posibilidad, ¿no? Reconocer que también existe, independiente y dependiendo también a su vez de las creencias que tenga la familia, respetar, ¿cierto?, la religión, la dimensión espiritual de los otros y la propia. Bien, se espera también de que nuestros estudiantes sean proactivos respecto del trabajo, de que se involucren en las actividades. Por lo tanto, yo sí puedo evaluar la participación en clases, porque los objetivos transversales dicen que puedo evaluar la proactividad y el involucramiento de nuestros niños en la clase. ¿Cuál es su compromiso con el aprendizaje y también con la corresponsabilidad que se tiene, por ejemplo, al trabajar en un grupo? También importante en esta parte saber de que todo esto tiene que o tiene un objetivo de aprendizaje, porque todo esto no significa de que vayamos a estar evaluando sentimientos y eso no tiene nada que ver con lo pedagógico, lo técnico, y justamente lo contrario. Se trata a través del contenido poder lograr todo esto que trasciende y que se queda en la persona y que por eso es tan de vital importancia, porque ya dejamos de ser la escuela que no producía nada en las personas, porque eh, antes en las casas se proponía esta educación,
Sin embargo, ahora también nos toca a nosotros, en virtud de que los niños pasan más horas en el colegio que en la casa. Entonces, claramente necesitamos ayudar a promover este tipo de valores. ¿Bien? La sigla, TIC significa Tecnología de la Información y la Comunicación o Comunicaciones. Y significa, ¿cierto?, de que todos e idealmente todos los colegios y todas las personas debiésemos al menos saber manejar las herramientas básicas de la tecnología para poder desarrollar una clase que esté en concordancia con el tiempo de que vamos transcurriendo en la humanidad. Claramente nosotros no podemos seguir utilizando la tecnología que usábamos en los años 90, ni en los 80, ni en los 2000, porque estamos en una sociedad de niños que saben muchísimo de tecnología y claramente nosotros no nos vamos a hacer la competencia, pero al menos tenemos que acercarnos un poquito más en los gustos y en las cosas que ellos hacen y dejar de porfiar de que antes se hacían mejor las cosas en el colegio, porque hemos cambiado y va a seguir cambiando. Eso es natural. Y recordar, ¿cierto?, que las personas de los años 60 eran catalogadas como rebeldes, ¿no? Todos hemos sido rebeldes respecto de la generación que nos toca vivir y así es la causa natural, el flujo natural. Por lo tanto, es importante ir a la par o más a la par o lo más que se pueda, ¿cierto?, en el uso de la tecnología y eso implica crear al menos formas visuales, virtuales, para poder aportar a la clase. Es muy distinto pasar la imagen de un animal sin mostrarlo. O sea, tenemos que acercar y considerar de que no todos nuestros estudiantes van a saber lo mismo y van a tener la misma enseñanza de su casa, lo acabamos de decir. Entonces tenemos que ser súper coherentes, no podemos hablar del mar o de lo... ¿Se acuerdan ustedes cuando conocieron el mar? ¿Qué sintieron? Y a lo mejor hay un niño que de verdad no lo conoce. Y eso implica también poder validar, poder eh, llenar de sutileza también nuestras palabras y nuestros tratos, nuestras ideas, porque en cada niño hay una realidad que desconocemos también. Bien. Entonces, ya sabemos que el utilizar recursos didácticos y recursos tecnológicos es un plus para todos nosotros. Es distinto, como ya hemos dicho, el poder mostrar algo y verlo y tocarlo, porque eso va a generar un mayor acercamiento y una mayor comprensión de lo que estamos conociendo. Mairovic dice, me pasó con un niño que no conocía el mar, nunca había visto ni ido a la playa. Muy bien, claro, gracias por su aporte. Efectivamente, esto nos ayuda, ¿cierto?, a ejemplificar mucho mejor que tenemos que ser súper cuidadosos con todo y por eso es tan necesario cuando se dice conocer a nuestros estudiantes. Claro, tenemos que conocer, saber si tiene papá, si tiene mamá. Imagínese crear un regalo para alguien que no existe, etcétera. Es responsabilidad de todos, ¿cierto? La Sí, función de estos recursos entonces va a ser que los estudiantes, es decir, si yo tengo un monito o tengo un- una canción, la escucho, la cantamos, la leemos, la vemos, va a aprenderse mucho mejor que si solo la leyeran los niños, porque va a desarrollar también otro tipo de motivaciones y no todos los niños aprenden igual, entonces no podemos pasar siempre las cosas de la misma manera. Entonces ayuda a reforzar, acercar el conocimiento y que a los niños les quede mayor comprendido todo lo que se está hablando. Algunos recursos van a ser recursos auditivos como las voces, la grabación, la música, los audífonos. También imágenes fijas como las pinturas, los cuerpos opacos, las proyecciones de diapositivas, las fotografías. Vamos y podemos utilizar también carteles, pizarrón, rotafolio, que son estas gigantografías que los niños pueden ir pasando y causan impacto porque es como un libro gigante.
También las películas, los cortometrajes, los documentales, los videos, las figuras geométricas, las maquetas, los juguetes, los programas de software, la pizarra digital, todo eso usted lo puede incluir como parte de la tecnología y va a ser maravilloso porque estamos siempre contribuyendo, nunca al revés. Entra hasta lo que hemos visto hoy, estimada Pamela. Muy bien, estimados y estimadas, hemos terminado la clase de hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta, duda, aparte de la que había hecho Pamela. Recordar que entra el módulo 3, 4, 5 y hemos visto hasta el 6 para cumplir con el horario, entonces estamos de sobra con todos los contenidos. Así que muy bien. Espero que haya tenido entonces una clase que haya servido. Cualquier duda ya saben que estoy por acá. Les deseo que tengan una muy buena noche y nos vemos nosotros el día miércoles. Recordar que hoy a las 21:30 horas se va a abrir la prueba número 2 y va a estar abierta hasta el día miércoles 18 hasta las 22:30 horas. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Edith. Buenas noches, Virginia, ¿puede hablar conmigo? Buenas noches a todos. Voy a tratar de subirlo de inmediato, ¿ya? Para que esté lo más pronto posible. Recuerden que se demora un poquito en procesar, pero por eso mismo